Como lo anunciamos, ya está con nosotros por la vía telemática el economista Pablo Dávalos. Él es director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa. Con él vamos a hacer un análisis de la política económica de este gobierno durante el 2022. ¿Cómo le va, economista? Buenos días, gracias por acompañarnos, bienvenido. Muchas gracias por la gentil invitación, Jaime. Un saludo muy cordial para ti y a través tuyo a todas las personas que nos siguen por este espacio. Y además felices fiestas, ¿no? Una feliz Navidad y también mis deseos de que el próximo 2023 sea pleno de realizaciones para todos y cada una de las personas que en este momento nos acompañan. Eso aspiramos, economista. Economista, para empezar quiero poner a rodar un video donde el ministro Pablo Arosemena habla de lo que ha hecho este gobierno y habla también de la proforma presupuestaria del 2023. Veamos. El presupuesto es una de dos cosas: o se convierte en una herramienta para el desarrollo nacional o es un yunque que nos manda guardabajo. Y la forma en que hemos trabajado el presupuesto 2023 es una verdadera herramienta para el desarrollo nacional. Más allá de todos los números de la proforma, yo resumo dos cosas. Lo primero, estamos bajando el déficit fiscal, seguimos bajando el déficit fiscal. Lo segundo, lo que estamos haciendo es aumentar la inversión social. Entonces fíjate qué interesante, porque lo que se hacía en el pasado era, si alguien aumentó la inversión social, era a costa de la despilfarra, es decir, aumentando el déficit fiscal. O también cuando se hacían ajustes, se bajaba el déficit fiscal, pero bajando la inversión social. Nosotros hemos logrado una combinación correcta, que es bajar el déficit fiscal, aumentar la inversión social. ¿Qué es la inversión social? Es una definición técnica creada por la Secretaría Nacional de Planificación del Desarrollo en el año 2015, en la época del socialismo del siglo XXI, y con esa misma metodología que son los presupuestos sectoriales de salud, educación, trabajo, vivienda y bienestar social, suman para el próximo año más de 15.200 millones de dólares. Nunca antes se ha invertido tanta plata en inversión social, es lo que está recogido en el presupuesto para el próximo año, a la vez que estamos bajando el déficit fiscal. Como les digo, esa estrategia no se la ha hecho antes y es la estrategia del presidente Guillermo Lasso, orden fiscal con enfoque social. La única pregunta que me queda es en el tema social, 15.000 y pico de millones para el tema social. ¿Cuánto de eso es sueldos y salarios? Mira, la metodología técnica creada por Planifica es que tienes que poner todo el presupuesto sectorial. Entonces, en el ejemplo de salud, el presupuesto de salud, 3.200 millones de dólares. Pero eso es el presupuesto solamente del Ministerio de Salud Pública. Ahí no está lo que, por ejemplo, el IES destina a salud. Y de acuerdo a la metodología creada por el socialismo del siglo XXI, hay que contabilizar todo el sectorial. Entonces, una parte es corriente, otra parte es inversión, pero la mayor parte en el gasto social es corriente, pues toda la vida se hace así, y la metodología te dice que tienes que poner eso. Entonces comparemos peras con peras. Entonces, aquí el tema es que la mayor inversión social le está haciendo el gobierno de Guillermo Lasso, con el gran esfuerzo de bajar al mismo tiempo el déficit fiscal. Economista, ¿cómo se refleja todo lo que nos dice el ministro? ¿En qué se refleja? ¿Dónde está todo lo que nos habla? Mira, tengo la ligera impresión que el ministro Pablo Arosemena no ha leído la Constitución y tampoco ha leído el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Tengo esa impresión. ¿Por qué te digo eso? Porque de acuerdo a la Constitución y de acuerdo al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el déficit fiscal en el caso ecuatoriano es una variable que relaciona inversión pública con recursos provenientes de las transferencias de las empresas públicas, ¿no? Los ingresos básicamente del petróleo. Entonces, ¿qué significa el déficit fiscal? De acuerdo a la ley, no de acuerdo a un manual de contabilidad, no de acuerdo a lo que dice el Fondo Monetario Internacional, sino de acuerdo a lo que dice el artículo 79 y el artículo 80 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y el artículo 286 de la Constitución. Dice que el déficit fiscal se realiza cuando no hay los recursos para financiar el plan anual de inversiones. Entonces, si digamos, en el plan anual de inversiones tenemos previsto gastar 5.000 millones y las transferencias de Petroecuador son de 13.000 millones, entonces se produce un déficit de 2.000 millones de dólares, que es el déficit para financiar el plan anual de inversiones. Es lo primero.
Segundo, no existe el concepto de inversión social en la política fiscal. O sea, no existe ese concepto. Eso forma parte del discurso de la política social. Entonces, creo que el ministro confunde peras con manzanas. Él tiene que presentar un presupuesto de acuerdo a lo que dice la ley. Él tiene que leer de una forma exhaustiva la ley. Y si no puede leer, no puede entenderla, tiene que asesorarse con los abogados y los técnicos para elaborar un presupuesto de acuerdo a lo que dice el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. No puede inventarse cosas, no puede decir que ha reducido el déficit fiscal, porque eso no existe en el país. El déficit fiscal significa que no va a haber inversión nada más, porque no es, si tú quieres, una variable contable. ¿Por qué? Porque así están las leyes, así está la Constitución, eso es lo que hemos hecho, ¿no? Si tú quieres, en la construcción institucional de la política fiscal. Y segundo, no puede comparar los presupuestos sectoriales y hablar de inversión social, porque ese concepto no existe en el presupuesto general del Estado, no hay el concepto de inversión social. Esos son conceptos, si tú quieres, de la planificación y todo lo demás, pero, no sé, es cuando tú eres contador y te exigen que presentes una contabilidad y te inventas conceptos, significa que, o sea, no has leído bien o no has hecho bien las tareas. En consecuencia, ¿qué es lo que tenemos? No, tenemos una incomprensión de lo que es la política fiscal por parte del ministro, tenemos un desorden de las finanzas públicas porque confunde presupuestos sectoriales con el consolidado, y tenemos además el hecho que el gobierno lo dice de una manera absolutamente clara al país, que no va a existir inversión pública. Eso dice. No, el momento en que dice que va a haber superávit o va a combatir el déficit fiscal, combatir el déficit fiscal es una estupidez, por así decirlo, porque significa combatir la inversión pública. Y eso hay que aclararle a los ciudadanos. El déficit fiscal, hay que tenerlo claro, no es un concepto contable en el caso del Ecuador. Quizás sea un concepto cuando uno tiene sus propias cuentas, pero aquí en el país hay leyes. Y las leyes hay que cumplir. ¿Y qué dicen esas leyes? Que el déficit es la diferencia entre los ingresos no permanentes y los gastos no permanentes. Y el gasto no permanente es el gasto asociado al plan anual de inversiones. Es el gasto que produce acumulación de activos físicos para el país. Entonces, cuando el gobierno dice que va a combatir el déficit fiscal, dice que va a combatir la inversión pública. Eso es lo que dice. Por eso te decía yo, tengo la impresión que este señor, Pablo Arosemena, no tiene la más remota idea de lo que es el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Simplemente no leyó. O sea, no leyó. Y no se deja asesorar, me imagino, porque, o sea, decir eso realmente es una estupidez, que hay que combatir el déficit fiscal y presentar la inversión social. No existe la inversión social en el presupuesto. ¿Qué hay en el presupuesto público? No hay lo que se llaman ingresos corrientes que financian gastos corrientes, ¿no? Y hay ingresos no corrientes que financian gastos no corrientes. No hay inversión social, ¿no?, en el presupuesto del Estado. Y está bien que dentro de la inversión social de lo cual ellos hablan, ¿no?, se considere los sueldos de los policías, de los médicos, y que para ellos eso es parte de la inversión social. Aparte dicen que incluso este año que viene el presupuesto para la parte social va a superar el 50% del presupuesto general del Estado. ¿Cómo es que ellos hacen esa... O tratan de vendernos esa idea a los ecuatorianos de que los sueldos y salarios también son parte de la inversión social? ¿Cómo es esto? Los sueldos y salarios, cuando tú gastas, por ejemplo, en médicos, cuando tú gastas en profesores universitarios, cuando tú gastas en maestros, efectivamente forma parte del concepto de inversión social. Pero ese concepto de inversión social está en la planificación pública, pero no consta en la política fiscal. En la política fiscal hay que ser muy cuidadosos. Si tú quieres, hay que inscribir el presupuesto dentro de lo que dice la política fiscal. ¿Qué dice la política fiscal? Dice que hay ingresos corrientes, que son los que provienen básicamente de impuestos, ¿no?, que financian gastos corrientes. Dentro del gasto corriente, una parte del gasto corriente son las remuneraciones. Las remuneraciones alcanzan alrededor de los 9.000 millones de dólares.
De esas remuneraciones, si tú quieres, las 4/5 de esas remuneraciones se van en salud, educación, seguridad interna, seguridad externa y administración de justicia, ¿no? Si quieres. Y de ahí el resto del gasto corriente va a la operación del Estado, a las compras que hace el Estado para poner en funcionamiento las políticas públicas que garantizan los derechos de las y los ciudadanos del país. Entonces eso dice la Constitución y eso dicen las leyes, que el ingreso corriente tiene que financiar el gasto corriente. El concepto de inversión social es un concepto que no se lo utiliza al momento de hacer la planificación de las finanzas públicas, si tú quieres. No es un concepto que se utiliza o antes o después, para dar cuenta del énfasis que pones dentro del gasto social en un determinado sector. Pero lo más importante ahí, creo yo, es el hecho de la inversión pública. La inversión pública se registra, si tú quieres, en otra subcuenta, que es la cuenta del gasto no permanente. Ahí está el financiamiento al plan anual de inversiones. ¿Y qué es lo que el gobierno nos presenta? Que no va a haber financiamiento al plan anual de inversiones, que se va a reducir el plan anual de inversiones. ¿Por qué? Porque cuando hay mucha inversión pública, es decir, se construyen carreteras, hidroeléctricas, etcétera, se necesita mucho dinero y claro, cuando comparas lo que vas a gastar en inversión pública con lo que vas a recibir de Petroecuador, hay una diferencia. Esa diferencia se llama déficit fiscal. Por eso el presupuesto se llama sobre la línea, ¿no? Porque después hay que financiar bajo la línea, ¿no? ¿Qué es lo que hace el ministro Arosemena? El ministro confunde el déficit fiscal con una variable, si tú quieres, contable, de contabilidad. No piensa que el déficit fiscal tiene que ver con que no hay recursos para gasto corriente, para el funcionamiento del Estado, y no es así. La propia ley dice cómo financiar además el déficit fiscal, cuando después hay lo que se llama el presupuesto bajo la línea. Ahí existen las formas de financiamiento, que es financiamiento de la inversión pública, básicamente, ¿no? Entonces, a mí me sorprende muchísimo el desconocimiento de la ley, de la Constitución del ministro Pablo Arosemena. Es absolutamente claro que no ha leído el Código Orgánico de Planificación Pública y que confunde las cosas, confunde las formas de presentar el presupuesto con lo que efectivamente consta y debe constar en la política fiscal. De otra parte, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que los presupuestos sectoriales, que son salud, educación, etcétera, y en los presupuestos sectoriales se pone todo lo que hay en ese sector. Pues en educación, ¿qué hay? Hay el pago de maestros. ¿Qué es lo más importante en educación? Educación, lo más importante no es el gasto en inversión pública, que es importante, por supuesto, sino el gasto corriente. ¿Por qué? Porque en educación se paga maestros, pues. Ese es el gasto más importante. Entonces, en educación, si tú quieres, las 9 décimas son para gasto corriente. ¿Por qué? Porque es el gasto más importante, es el gasto en maestros, ¿no? En salud es igual. En salud, 1/10 parte va a la inversión, que tiene que ver con la construcción de hospitales, subcentros, etcétera, pero 9 décimas tienen que ver con gasto corriente, pues. Y de ese gasto corriente tiene que ver, por ejemplo, con la compra de reactivos, ¿no? O compra de vacunas. La compra de vacunas se hace con gasto corriente. La compra de reactivos en laboratorio se hace con gasto corriente. El pago de médicos, enfermeras se hace con gasto corriente. Todo el funcionamiento de un hospital se hace con gasto corriente. Solo la estructura física del hospital se hace con inversión. La compra de tomógrafos, rayos de X, etcétera, son gasto corriente, ¿no? ¿Se congeló? Estamos conversando con el economista Pablo Dávalos. Esperemos poder continuar con esta entrevista, que me parece interesante hablar del tema económico desde otro punto de vista. Y escuchábamos parte de lo que manifestó el ministro de Economía, Pablo Arosemena, hace pocos días en Radio I-99, de cómo es el manejo económico de este gobierno. El presidente de la República, y el propio ministro ha dicho en estos días que ellos tienen alrededor de 15.270 millones de dólares para el próximo año. Eso es lo que van a invertir en la parte social. 15.270 millones de dólares. Y que también hay que decirle al gobierno y a la gente que de esos 15.270 millones que dice que ellos aumentan el presupuesto de la inversión social, también se suman 8.500 nuevos policías
que ha incrementado justamente este gobierno durante este año, ¿no? Hay más policías, hay nuevos policías y eso también pasan a aumentar el presupuesto en el tema de seguridad. Por eso que el presidente dice que han invertido 185 millones de dólares en tema de seguridad, que yo no los veo, los 185 millones de dólares en temas de seguridad. En algún momento el presidente de la República dijo que iba a invertir 1.200 millones de dólares en este año para el tema de la Policía Nacional, aunque la policía, todo el mundo conoce, ¿no?, la situación que vive la policía, la institución como tal, no tiene recursos. Ellos tienen que hasta hacer la vaca a los mismos policías que trabajan en ciertos sectores para comprar la llanta del patrullero, y no llanta nueva, sino una llanta usada, una llanta que le cuesta $20 a estos policías para poder salir a trabajar. Eso hacen los policías. Entonces el presidente dice que invierte, pero cuando vamos a ver la realidad es otra. Eso nos llama mucho la atención. Vamos a ver si podemos nuevamente reconectar la entrevista con el economista Pablo Dávalos, aunque ya estamos a pocos minutos de que se nos termine el tiempo. Ojalá podamos nuevamente retomarla. Economista, se nos fue la señal, lamentable, pero bueno, yo estaba haciendo un comentario sobre el tema de seguridad. El presidente ha dicho que en el tema de seguridad se aumentará el presupuesto en 185 millones de dólares para el próximo año, pero también hay que decir, ¿no?, que de este presupuesto hay 8.500 nuevos policías. Aunque en el tema de seguridad yo no veo, el presidente siempre nos dice que ellos están haciendo inversión constante a la policía, pero los patrulleros, los UPC, están que se caen a pedazos. Vemos que hay otra realidad. Cuando el presidente de la República nos habla, que a veces habla un poco bonito y maquillan todo el mensaje que nos emiten a través de algunos medios de comunicación para que la gente crea de lo que en realidad está diciendo el presidente. Jaime, no sé si me escuchas de ahí, tal vez. Le escucho. Sí, mira, de acuerdo a los datos presentados por el Ministerio de Finanzas, hay una reducción de alrededor de 6 millones de dólares en inversión en la Policía Nacional. Esos son los datos que han presentado. ¿Qué significa eso? Significa que no es verdad que el gobierno vaya a incrementar el presupuesto en seguridad, todo lo contrario. Hay una reducción del presupuesto en seguridad, al menos para la Policía Nacional. Entonces, eso significa que la policía va a tener problemas en este momento para utilizar los recursos que tiene para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, etcétera, porque no va a tener los recursos para eso. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene además que cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Jaime, no sé si me escuchas. ¿Me escuchas? Me estoy escuchando, sí. Sí, está bien, mira, la señal, economista. Solo le voy a pedir que de pronto la cámara la suba un poquito porque está un poco cortada No, para el otro lado. O no sé si la baja un poco. Bueno. Ahí tal vez. Ahí quedémonos. Lo que yo le indicaba, estimado Jaime, es que hay una intención real por parte del gobierno de volver a firmar nuevamente con el Fondo Monetario Internacional el próximo año, y esto significa que el ajuste económico va a continuar el próximo año. El Fondo Monetario en eso es absolutamente inflexible. Mira, yo te comentaba en la entrevista anterior, por ejemplo, el hecho que la compra de lo que significan seguridades para las puertas de los pabellones se había demorado 6 meses, ¿no?, producto justamente de los requisitos que pone el Fondo Monetario para las compras públicas. Entonces estamos en un contexto en el cual va a continuar el ajuste. No significa que hemos superado la austeridad y que el gobierno va a cerrar el capítulo de la austeridad, todo lo contrario, el gobierno va a seguir con las políticas de austeridad, el gobierno va a continuar con las políticas de reducción de la inversión pública. Obviamente el gobierno va a tratar de, en sus declaraciones públicas, de inventarse una realidad que no existe. Por eso, fíjate tú, no es gratuito el hecho que la popularidad de la palabra gubernamental, la credibilidad de la palabra gubernamental sea tan baja. Los ecuatorianos no creen en la palabra del presidente de la República porque el presidente no les dice la verdad a los ecuatorianos.
porque el presidente les inventa otra realidad que no corresponde a la realidad que vivimos los ecuatorianos. El presidente ha tenido recursos más que suficientes para solucionar los problemas y simplemente no los ha utilizado. Fíjate que ya estamos en diciembre, ya se acabó el año, y el presidente no pudo ni siquiera ejecutar al 100% el presupuesto de este año, lo ejecutó a la mitad. El presupuesto de inversión para este año, que era un presupuesto pequeñito, un presupuesto de alrededor de 1.800 millones de dólares, ¿no? Para un PIB de más de 100.000 millones eso no es nada. Y de esos 1.800 se ejecutó la mitad. Y para el próximo año reduce el presupuesto de inversión. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener el próximo año? Desinversión. Vamos a tener desempleo, vamos a tener un débil crecimiento económico, producto de las políticas de austeridad, producto de las imposiciones del Fondo Monetario Internacional sobre nuestra sociedad. Y el próximo año será un año de conflicto social, evidentemente. Habrá movilizaciones sociales, habrán elecciones, no sé cómo le vaya al gobierno. El gobierno va a plantearse una consulta popular en un contexto de tanto desgaste, en un contexto de tanta pérdida de credibilidad, porque fíjate, le dice la sociedad que quiere utilizar el ejército para combatir la delincuencia, cuando el ejército está preparado para defender la soberanía. ¿No? El ejército tiene armamento pesado, armas de grueso calibre y una arquitectura institucional hecha para defender la soberanía del país. Y si utilizas eso en contra de los delincuentes se van a defender, van a también a utilizar armamento pesado y la población en la mitad va a subir las consecuencias y vamos a tener, como el caso de México, el caso de Colombia, decenas de miles de muertos, de víctimas colaterales en esta guerra. Entonces, el escenario es muy complicado, creo yo, es muy complicado, ¿no? Porque si Guillermo Lasso pierde la consulta, hasta ahí llega su margen de acción, creo yo. Y el país, quién sabe si el próximo año esté en un escenario de, qué sé yo, de muerte cruzada, de destitución presidencial, etcétera, ¿no? Entonces, un año muy complicado, estimado Jaime, muy, muy complejo. Bueno, pero el presidente de la República y todos sus aliados, entre ellos ahí está la prensa, pues nos hablan de que el panorama es distinto, que la cosa ha cambiado con su gobierno y que para el próximo 2023 Ecuador va a ser distinto, ¿no? E incluso nos dicen que ha vendido el país 225.000 millones de dólares, que no sé dónde se refleja todo eso, porque la realidad de la gente es que no tiene trabajo, que no tiene recursos. No sé hasta qué punto eso puede ser real, todo lo que nos dicen. Sí, vamos a ver las cifras del Producto Interno Bruto, las cifras de la oferta final, y vamos a tratar luego que el Ecuador es uno de los países con menor crecimiento en toda América Latina. Un país, además, en el cual las cifras de desempleo, subempleo y empleo no adecuado son realmente importantes. De acuerdo al INEC, de hecho, al último mes, al mes de noviembre, el empleo inadecuado, el desempleo y subempleo eran enormes, alcanzaban alrededor del 75% en conjunto, ¿no? Y solamente teníamos una tasa de pleno empleo del 35%, cuando la tasa de pleno empleo fue del 60% antes de que Lenín Moreno asuma la presidencia de la República. En otras palabras, no hay empleo y no hay políticas de empleo. El próximo año va a ser un año fuerte, un año de confrontación. El próximo año, probablemente ante el incumplimiento de los diálogos con la CONAIE, el movimiento indígena probablemente salga a las calles, ¿no? No sé cómo el gobierno le va a convencer a la ciudadanía que vote por una consulta, que es una consulta muy tramposa. Y tú dices, y es real, los medios de comunicación son los aliados del gobierno, al igual que los grandes bancos, pero la gente ahora tiene otros mecanismos para enterarse de lo que sucede y no son precisamente los medios no tradicionales, están las redes sociales, los medios alternativos, los medios digitales. El comportamiento con respecto a la información ha cambiado muchísimo a raíz de la pandemia, justamente por la utilización de medios alternativos, la utilización de redes alternativas. Entonces, el peso que tenían antes los tradicionales medios de comunicación ha ido poco a poco cambiando, al extremo que uno de esos medios más importantes, el comercio, está a punto de quebrar. Está un paso de la quiebra, si tú quieres, ¿no? Porque demuestra que no supieron acomodarse a los desafíos de esas formas de comunicación. Y las encuestas, que en eso coinciden casi todas, las encuestas señalan que la pérdida de popularidad y credibilidad del presidente es enorme, ¿no? Entre el 80 y el 85% de la población no le creen al presidente Lasso.
Y el presidente Lazo no hace nada por elevar, si tú quieres, su credibilidad. No hace absolutamente nada y se inventa la realidad. Le dice a los ecuatorianos cosas que los ecuatorianos estamos viendo, pues, y que no corresponden a la realidad. Le dice que hay mayor inversión social y no hay mayor inversión social. Ese es un invento de un ministro que, como te decía, ni siquiera ha leído bien la ley, la Constitución. En consecuencia, con ese oro, la palabra gubernamental, con esa situación de crisis donde los ecuatorianos ya estamos naturalizando el hecho que nos faltan en la calle, los sicariatos se continúan, hasta en Navidad tuvimos ejemplos de casos de sicariatos, sobre todo en Guayaquil, ya se convierten parte de la normalidad, así de terrible la situación. En ese contexto el presidente no va a resolver los problemas, pero le pide a la sociedad que vote, que extienda un voto de confianza hacia él, porque en definitiva esa es la consulta. Extenderle un voto, darle un cheque en blanco al gobierno, no extender un voto de confianza al gobierno, ¿no? Con preguntas absolutamente tramposas, mañosas y demás, pero si el gobierno no gana esa consulta, si el gobierno pierde esa consulta, no tiene margen. Su margen se ha agotado de una manera, yo diría, dramática y no tiene posibilidades a futuro. O sea, sus espacios de maniobra se reducen de manera importante y eso es lo que vamos a tener el año 2023. Va a ser un año muy intenso, muy fuerte, creo yo, porque además son elecciones, ¿no?, a nivel de territorios. Economista, quiero agradecerle por haber aceptado conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto. Gracias al economista Pablo Dávalos, director del Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa.